Cuando él presenta su dimisión, él siente que el rey, o él sabe ya que el rey no le apoya, ¿no? Sí, hay un misterio ahí, hay varias versiones de en qué momento él notó que el rey ya no estaba entusiasmado con él, pero efectivamente el último año era muy diferente de los anteriores. Otra persona que ha estado con él, lo decíamos al principio, porque fue de las primeras periodistas que pudo entrevistarles, Curri Valenzuela. Curri, ¿y cómo fue esa primera entrevista, ese primer contacto? Trabajaba en Cambio 16, que entonces era el medio de comunicación de más tirada, tirábamos 500.000 de ejemplares. Y me mandó el director, vete a ver a este que acaban de elegir, este facha que acaba de salir de presidente del gobierno, a ver si de verdad quiere traer la democracia. Me fui directamente, presidencia del gobierno, estaba en Castellana, donde está ahora el Ministerio de Administraciones Públicas, que es donde había estado la presidencia del gobierno de toda la vida. Suárez se mudó a la Moncloa porque tenía miedo de que le hicieran un atentado y allí no estaba nada seguro. En la Moncloa estaba protegido. Yo fui, estaba Carmen Díaz Rivera, que era su secretaria y su todo, porque Suárez no tenía asesores ni oficina de prensa. Él se instaló allí y lo llevaba con Carmen Díaz Rivera y con un par de personas que le ayudaban, nada más. Y Carmen me dijo, está fuera, pero mientras él viene, si quieres mirar el despacho. Yo entré en el despacho y vi que tenía al lado de la mesa una papelera y que tenía un periódico arrugado, como cuando tú lo tiras. Entonces metí la mano en la papelera, saqué el periódico, era el Alcázar, que era la extrema derecha, que era lo que más Suárez le temía más a la extrema derecha que a la extrema izquierda. Y entonces estaba mirándolo cuando oí ¡jem! Y era Suárez que entraba, así que revolviéndome la papelera. Y entonces se sentó, a que sí, a que era así, se sentó y de una forma absolutamente inaudita me contó todo lo que iba a hacer. Apunta, voy a pasar un referéndum para que las Cortes se hagan el harakiri y la derecha acepte que tal. Voy a... Dije, ¿esto lo vas a hacer solo? No, tengo el rey y ya se lo he dicho a Felipe González. Me contó cómo se había reunido con Felipe González en casa de un amigo, que era Pedro María Armero, y cómo habían tomado un whisky y unas almendritas y le había explicado lo que iba a hacer. Me explicó todo lo que iba a hacer, yo lo apunté en un blog. Llegué a la revista, dije lo que iba a hacer, no me creía nadie, ¿cómo va a hacer este tío todo esto? Y luego cada vez que me veía, que de vez en cuando hice algún viaje con Chencho, que venía con la canallesca, yo iba de canallesca, entonces viajábamos los periodistas con el presidente del gobierno, siempre que Suárez me veía, me decía, ¿a qué lo hice? ¿A qué lo hice? Siempre me recordaba. Yo quiero recordar a aquel Suárez porque me parece lo mejor. Suárez, para mí el mérito que tuvo es que se quemó en ese intento. Es decir, hay políticos que se resguardan de los malos momentos, que procuran poner algo por delante. Él se quemó, porque Suárez solo estuvo en el poder 5 años, no nos damos cuenta. Pero quitando Calvo Sotelo, que fue un paréntesis, los presidentes de gobierno nos han durado mucho más. Suárez a los 5 años ya estaba quemado completamente, no le importó. Y yo la cualidad que más destacaría de él, porque era lo que más me llamaba la atención, era su osadía. Un hombre que llega, es verdad que el diseño lo hizo el rey y lo hizo Torcuato Fernández Miranda, pero un hombre que llega allí y decide que España va a ser una democracia cuando él viene del movimiento, cuando está rodeado de gente que no quería la democracia, de Fuerzas Armadas, policía, los poderes fácticos aquí no viene. Bueno, sí, un poquito de apertura, pero democracia. Que él lo vio claro, lo hizo y no le importó quemarse. Y de verdad que a mí me parece que lo más llamativo de él es que duró tan poco, se quemó en ello. Claro, pero seguramente, claro, es que era el peor momento. Es que hacer esa transición era durísimo. Entonces, 5 años de Suárez seguramente es como si hubieran sido 10 de cualquier otro presidente. Yo cuando 12, ¿no? preguntaba a Isabel, ¿ha sido el mejor? Yo diría, más que el mejor, ha sido el indispensable. Sin él no habría habido otros. Si Suárez no hubiera existido, no sabemos qué democracia tendríamos. A lo mejor no era igual. De los demás sí sabemos. Si Felipe González no hubiera existido, habría otro. Si Aznar no hubiera existido, habría otro. Pero si Suárez no hubiera existido, no sabríamos si realmente habría democracia en España. Curri, perdona, muy breve, tiene razón Curri en que pilotó la transición, pero realmente con osadía, porque también había muchas maneras de afrontar esa situación. Tan extraña, porque realmente había que tener las cosas muy claras y dentro de problemas que hubo realmente se hizo bien y hay incluso países que lo ponen de modelo. ¿Cómo de países? Yo te cuento que yo estudié en Bruselas un máster, lo que se llama un máster en la Unión Europea, en la Universidad Libre de Bruselas, y allí en la ULB
se estudia el ejemplo español, no porque fuera yo, se estudia el ejemplo de la transición española como modelo a transportar al resto de los países que vengan de una dictadura, y se da clases y la gente, en España y pasó esto y se hablaba de Suárez y tal. Es que es muy cuando yo lo estudié era 25 años. Date cuenta que Suárez fue capaz, bueno, el rey le otorgó la función de desmontar estructuras que había del régimen franquista, y supo aunar gracias a esa capacidad de liderazgo que tenía, porque recordemos que además Suárez no era buen estudiante cuando era joven, pero la capacidad de liderazgo que tenía era absoluta, y de ambición y de osadía, todo eso es lo que una persona la hace tirar para adelante con lo que sea. Y sí que es verdad que supo aunar a grupos tan diferentes, de ideologías tan diferentes, sentar en una mesa, reunirse, es lo que se llama ser un hombre de Estado. Tenía claro lo que tenía que hacer, lo quiso hacer y lo sacó adelante. Y conseguir lo que decía Chencho antes, que a mí me parece lo que define a España, que es que todos renunciaran a algo, para todos ir hacia un futuro común de democracia. Pero eso es lo que caracteriza a los políticos de esa época. Enormes en la política española. Santiago Carrillo tuvo que, de hecho, ahí se creó muchísimos enemigos porque tuvo que hacer concesiones muy importantes, y de hecho se dividió el Partido Comunista y tuvo muchos enemigos dentro de su partido por las concesiones que tuvo que hacer. Lo que da la talla de los políticos que hubo en esa época y la capacidad de renunciar cuando había que tomar una decisión de Estado y ir todos a la una. Yo creo que ahora eso se echa mucho de menos. Sí, los políticos de ahora. Querer resaltar la obra de Pepe García Abad, de vuestros compañeros, titulada Adolfo Suárez, una tragedia griega, porque cuenta el lado político que estáis remarcando y cuenta cómo desde esa mediocridad nació en Cebreros, porque su madre, Herminia, quería que nacieran Cebreros por sus raíces familiares, hizo la carrera de Derecho, pero no fue un destacado jurista de toga. Que le gustaba y cómo efectivamente esa tragedia griega, cómo no quería, muchísimo entorno le criticaba justamente por su escaso, según las críticas, intelecto, o por su escaso alcance para poderlo llevar a cabo, pero lo cierto es que cuenta una anécdota se la cuenta el hijo emocionado ahora que hemos visto, Isabel, y es la anécdota cuando va al mitin a apoyar las elecciones de Adolfo Suárez hijo, y el propio Adolfo Suárez le dice a Pepe, para hacer la obra, le dice que le hizo él el discurso con letras muy grandes porque él no quería que fuera, pero se emperró su padre en apoyarle. Perdió el hilo, no sé si os acordáis de esa anécdota, que leyó el folio 1 muy bien, en el folio 2 perdió el hilo y volvió otra vez a leer el folio 1. Y lo cuenta con una sinceridad tremenda, porque se dio cuenta Suárez, salió del paso, dijo, fuera discurso, mi hijo es muy bueno y lo va a hacer muy bien. Y el aplauso fue tremendo de los tres. Pues está escuchándonos alguien que conoce muy bien, que trabajó codo a codo con el presidente Suárez, es Eugenio Bregolat, que fue director de estudios del gabinete de Suárez, diplomático, embajador. Gracias por estar aquí en Más Claro Agua, al otro lado del teléfono. Encantado. Buenos días, encantado. Queríamos preguntarle a usted, pues eso, que pondere la etapa que protagonizó Adolfo Suárez desde dentro, porque usted estaba ahí. Bien, efectivamente Suárez contribuyó de una forma decisiva al cambio de la historia de España en esos años. Acababa yo de oír ahora mismo cómo hablaban ustedes de que algunos le consideraban que él era una persona con poca formación intelectual. Recuerdo que una vez un periodista le preguntó y le dijo algo así, le vino a decir algo así como que había leído pocos libros. Y le estaba más o menos comparando con Fraga en aquella ocasión. Y Suárez sobre la marcha dijo, en vez de tener la cabeza tan llena de libros, prefiero tenerla medio vacía para poner ahí el problema de todos los días a ver si resuelvo alguno. Yo diría que hay intelectuales y hay hombres de acción. Hay gente que lee libros y hay gente que a lo mejor ha leído pocos libros, pero que hacen cosas sobre las que después se escriben muchos libros. A él le gustaba decir eso de que era un chusquero de la política. Yo creo que realmente nadie mejor que él para desmontar el viejo sistema desde dentro, para que aquellas cortes franquistas aceptaran hacerse el harakiri, que si hubiesen dicho nosotros tenemos la legitimidad y no pasarán, habría sido todo muy complicado. Se recuerda muy bien cuando el rey le nombró,
fue una enorme sorpresa aquel qué gran error de Ricardo La Cierva, que después fue ministro del propio gobierno de Suárez. Bueno, pues el rey sabía perfectamente quién era Suárez, sabía perfectamente lo que se necesitaba. Recuerdo que él solía contar que hacía ya muchos años, en una ocasión el rey le había preguntado si el día que Franco desaparezca tú tuvieras en tus manos el gobierno de España, ¿qué harías? Y que él escribió algún papel donde ya decía, ya adelantaba todo lo que después hizo. Se ve que el rey pues andaba buscando ahí entre los políticos de una cierta edad quién podía ser útil en el momento, de modo que él ya había adelantado lo que iba a hacer, y la elección del rey, que provocó en aquel momento tanto a sorpresa, está claro que fue muy correcta. ¿Y usted, porque usted estuvo 5 años con él en la Moncloa? A ver, sí, yo estuve entre él y Leopoldo Calvo Sotelo, estuve 4 años y pico. Cuando Suárez se marchó, yo fui la única persona del gabinete. Yo me encargaba de los asuntos internacionales. De hecho, aunque teóricamente era el director general de estudios, desde muy al principio a mí me encargaron la política internacional, de manera que de hecho dirigía, digamos, el departamento internacional del gabinete. Y cuando Suárez se marchó, pues él habló con Calvo Sotelo y me hicieron quedar allí. Y fui la única persona del gabinete que se quedó cuando se marchó Suárez. Embajador, ¿y cómo era ese trabajo de todos los días con quien llevaba las riendas tan difíciles, en ese momento tan difícil? ¿Cómo era ese trato diario con el presidente Suárez? Bien, él era de una gran cordialidad, le interesaba mucho la política exterior. Le hacía yo un papel diario que si a cierta hora no había recibido ya lo pedía. Recordarán toda aquella broma que se hacía con el estrecho de Ormuz, que Suárez había descubierto el estrecho de Ormuz. Él era una persona de una gran cordialidad y de una gran integridad.